Bienvenidos a la escuela, buenas noches nuevamente hermanos, bienvenidos a la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, K13, primera sección de la urbanización Santa Juanita. Mi nombre es Capellana Carmen Aponte, nuestros pastores son Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Voy a estar hoy dando, ¿verdad? Una clase, la clase que correspondía al 1 de diciembre del 2024, o sea, el domingo pasado, que por razones, ¿verdad?, causadas ajenas a nuestra voluntad, no se pudo dar presencial y virtual a la misma vez, así que la estoy dando solamente por Facebook. Ya hoy estamos comenzando la unidad 3 bajo el título Principales Profecías Mesiánicas, ¿verdad? Y vamos a estar cubriendo la lección 14. Antes de comenzar, vamos a dedicarle, ¿verdad?, a orarle al Señor y presentarle nuestra clase. Gracias, Padre, gracias por la bendición de estar aquí en esta noche junto a mis hermanos, los que me van a estar viendo, los que se van a estar conectando y los que eventualmente van a ver esta clase. Gracias, mi Dios, es un privilegio para mí servirte, llevar tu palabra. Sé tú conmigo, Espíritu Santo, sé tú conmigo, instrúyeme cada día más, guíame cada día más. Yo tengo mi compromiso de servirte y de estar ¿verdad?, a la disposición. Padre, solo llena tú cada vez más de ti, dame más de ti y saca de mí, mi Dios. Gracias, mi Dios, gracias, vuelvo y te digo, mi Dios, reconozco la grandeza y los milagros y el poder que tú tienes en mi vida, que tú tienes el control de cada una de las situaciones que pasan a mi alrededor. Padre, gracias nuevamente. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar. Como les dije, esta es la unidad 3 con el título Principales Profecías Mesiánicas. Las profecías bíblicas del Antiguo Testamento se usan para reconocer la identidad de Jesús y la venida del Mesías, ¿verdad? Ese es el propósito de estas profecías. Aquí vamos a estar viendo, han sido cientos de profecías del Antiguo Testamento que anunciaron la venida del Mesías. Vamos a estar viendo en las próximas semanas varias de ellas, ¿verdad?, las principales. Vamos a estar viendo en la lección 14 el linaje y sacerdocio de Jesús. En la unidad 15 vamos a estar viendo el sacrificio expiatorio de Jesús por el pecado. Lección 16, el Mesías prometido. En la lección 17, que ya va a ser pues el día de Navidad, la encarnación. La lección 18, Jesús, José y Jonás. Lección 19, el siervo sufriente. La lección 20, la crucifixión y el sufrimiento de Jesús. Y la 21, la resurrección y la victoria de Jesús. Como vemos, ¿verdad?, pues estas profecías, discúlpenme un segundito, nos están guiando y nos estaban alentando al pueblo a esa venida del Señor, y los guiaba a que reconocieran su identidad en Jesús. Así que vamos a comenzar con la lección 14, el linaje y el sacerdocio de Jesús. Los textos de estudio, aunque no los vamos a leer todos, pero los voy a mencionar todos y posteriormente los voy a estar editando en la página de Facebook para escribir todos los textos y que usted los pueda seguir buscando. Comenzamos en Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Luego el capítulo 12 de Génesis, versículos del 1 al 3. El capítulo 14, versículos del 1 al 20. Luego vamos a los Salmos, Salmo 110, versículos del 1 al 4.
Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, Lucas 2, versículos del 1 al 14, y Hebreos 7, versículos del 1 al 28. La verdad central de esta lección: el linaje y el sacerdocio profetizados de Jesús exaltan el poder y la fidelidad de Dios. Como versículo clave, asignan Hebreos capítulo 7, versículo 17. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En esta lección estaremos examinando la naturaleza del pecado. Nos regocijaremos en el plan de salvación de Dios y exploraremos el papel de Jesús como gran sumo sacerdote. Hoy comenzamos una nueva serie de lecciones con estas principales profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Mesías. Como veremos durante las próximas 8 semanas, Dios inspiró muchos mensajes sobre Jesús y la salvación que traería, y cada uno de ellos se cumplió. Hoy vamos a regresar a Génesis. Vamos a ir directamente al capítulo 3 de Génesis para ver la primera pista indicando que un Salvador vendría a salvarnos del pecado y del castigo que éste requiere. Una razón de que los padres buenos y piadosos castigan a sus hijos es que aprendan de sus errores y vivan una vida saludable y exitosa. Sin disciplina, esto es difícil de comprender, sin disciplina, los niños a menudo no aprenden lecciones y podrían tomar decisiones lamentables más adelante en la vida. Así que es necesaria la disciplina. El origen del pecado, la simiente de la mujer. Génesis enseña, en el libro de Génesis se enseña que Dios hizo al hombre y a la mujer a su propia imagen. Disculpen. Mientras que todas las demás criaturas fueron hechas según su propia especie. Gracias a que las personas llevan la imagen de Dios, podemos relacionarnos de una manera única con Él e incluso pasar la eternidad con Él. También podemos elegir si seguiremos o rechazaremos sus mandamientos, ¿verdad? Porque, como hemos hablado en otras ocasiones, el Señor es tan caballeroso que nos permite que seamos nosotros los que tomemos decisiones. Que si Él tiene el poder para decir sí, va a seguir mis mandamientos y obligarnos, sí, Él tiene el poder, pero eso no es lo que Él va a hacer. Él es todo un caballero y nos deja a nosotros, ¿verdad? Tomar esa decisión. En Génesis 3, capítulo 3 de Génesis, se registra la caída de la humanidad, revelando la naturaleza del pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Eso no tenemos duda, ¿verdad? Entonces hay 4 puntos bien importantes, ¿verdad?, que tenemos que tomar en consideración en esa caída, ¿verdad?, de la humanidad. Número 1, la naturaleza del tentador, el adversario, conocido más tarde como Satanás, según se menciona, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El adversario, Satanás, ese tentador, tomó forma de una serpiente. Un símbolo común, ¿verdad?, que eso quedó con un símbolo común de la maldad, ¿verdad? Era astuta, serpiente era astuta, capaz de distorsionar la verdad y pudo engañar a Eva. Número 2, la naturaleza de la tentación. La serpiente minó la confianza, logró dañar
cortar esa confianza que Eva tenía en Dios. Ella comenzó a cuestionarse si lo que Dios había dicho era verdad, haciendo caso omiso de todo de lo demás que Dios había provisto en el huerto. El enemigo centró la atención de Eva en lo único que él le había prohibido. En lo único que Dios había prohibido, ahí fue donde el enemigo hizo que Eva centrara su interés. Eva se olvidó de todo lo demás que Dios había dado, que le había provisto, ¿verdad? En el huerto. También vamos a ver la naturaleza del pecado. Ya vimos la naturaleza del tentador, la naturaleza de la tentación. Ahora vamos a hablar sobre la naturaleza del pecado. Eva no solo se sintió atraída por la exquisitez del fruto prohibido, sino porque creyó que ese fruto la haría sabia. Podemos ver, ¿verdad? Haciendo referencia al versículo 6. Ella y Adán querían el tipo de conocimiento que los hiciera como Dios. El Señor los hizo a su imagen y semejanza, y ellos querían tener un conocimiento que los hiciera como el mismo Dios. Se pusieron, ¿verdad?, como inquietos y querían más. Querían no solo ser a imagen y semejanza, sino ser como Dios. Pero inmediatamente descubrieron que tal conocimiento les traía vergüenza, como lo dice el versículo 7. Su relación con Dios, la relación con Dios y ellos había sido dañada. Y el cuarto punto es la naturaleza del juicio. Cuando Dios encaró a Adán y a Eva con su desobediencia, en los versículos del 9 al 13, no tenían dónde esconderse. Los días de caminar libremente con Dios por el huerto habían terminado. Experimentaron la separación de Dios que siempre trae el pecado. Hermano, cuando ya nosotros conocemos de la palabra y cometemos un pecado, o sabemos que estamos en pecado, que hemos hecho algo fuera de lugar, sentimos vergüenza. Si no, piense usted, eso que dicen tal vez conciencia, hay una inquietud, porque sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Pregunto, para dejarlo como análisis, ¿en qué se asemeja la tentación de Eva a la manera en que las personas son tentadas a pecar hoy día? ¿De qué se agarra el enemigo? ¿No se agarra de su debilidad? ¿No se agarra de mi debilidad? ¿No le hace o no le ha hecho en algún momento olvidar o echar a un lado o restar importancia a las cosas que Dios nos ha dado? Queremos otras cosas y nos salimos así de la voluntad del Señor. Ahora, dando un brinquito a Lucas 2, versículos del 1 al 14, ¿verdad? Voy a estar haciendo referencia bajo el tema el antídoto contra el pecado. En Génesis 3 describe las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y ya vimos las 4 naturalezas. La naturaleza del tentador, la de la tentación, naturaleza del pecado y la naturaleza del juicio. Siendo la más importante, viendo las consecuencias, ¿verdad? Siendo la más importante la separación de Dios. Lo que a nosotros nos debe interesar es si lo que nosotros estamos haciendo me acerca más a Dios o me separa de Dios. En Lucas 1, versículo del 67 al 79, el sacerdote Zacarías profetizó bajo el poder del Espíritu Santo acerca del Salvador que revertiría los efectos de la caída.
Jesús, el Todopoderoso Salvador, como habló Dios por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Rescataría al pueblo de Dios de sus enemigos para que pudiera sin temor servirle en santidad y en justicia. La antigua esclavitud del pecado sería rota, no más vergüenza, no más separación. Vamos a estar viendo en la descendencia de Abraham, vamos a leer en Génesis 12, permítame un segundito que lo voy a estar buscando. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Permítame un segundito por aquí, disculpe que estamos en vivo. Génesis 12, vamos a estarlo leyendo de la Reina Valera 1960, por si alguno tiene otra versión que sepa cuál es la que estoy utilizando. Dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Disculpen. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué poderosa es la palabra. En la narrativa de las Escrituras se enfoca en un solo hombre, Abraham, ¿verdad? En esta parte. A través de quien se cumplirá la promesa de Dios. El resto del Antiguo Testamento se centra en el pacto de Dios de bendecir al mundo entero a través de los descendientes de Abraham. Abraham, en aquel entonces se llamaba Abram, ¿verdad? Sin la H, sería Abram, cortito. Vivía en la ciudad mesopotámica de Ur, lo que actualmente es Irak. En esta región, como en la mayoría de los lugares de esta época, la gente adoraba a muchos dioses, tenían muchos dioses. Tenían una religión, lo que se conoce como politeísmo. Pero Dios llamó a Abraham a vivir en una tierra nueva y adorarlo solamente a él, ¿verdad? Pidió que fuera monoteísta. La promesa profética de Dios a Abraham en Génesis 12, versículos del 1 al 3, incluye 3 conceptos que vamos a discutir a continuación. Número 1, la semilla. Dios prometió a Abraham una nación grande. Lo vemos en el versículo 2. Se refería a la nación de Israel. También el otro concepto es la tierra. Esta promesa se refería a la provisión. Representa la provisión, la protección, la bendición y la presencia de Dios. Era el lugar donde su pueblo viviría su relación de pacto con él, conforme moraba entre ellos en su templo. Y número 3, la bendición. Abraham llevaría la bendición del único Hijo, del único Dios verdadero, a todas las familias de la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Como el Señor fue como diría uno, ¿verdad? Con lo único que lo podría comparar es como un rompecabezas con partes perfectas, ¿verdad? Y el Señor, todo su plan era perfecto, punto. Analicemos cuál es la importancia de cada uno de estos elementos en la promesa de Dios a Abraham.
y comparémoslas con nuestras vidas. El Señor le prometió a Abraham una nación grande, que tuviera una religión en común, donde Él fuera el único Dios. Tenía que trabajar con la población para que fueran dejando los dioses y reconocieran al Señor como el Señor, ¿verdad? Dios, como el gran Dios. La tierra, vuelvo y repito, ¿verdad? En la promesa, la tierra representa la provisión, la protección, la bendición. Les daría un lugar seguro y los bendeciría, ¿verdad? Les daría la bendición, siempre y cuando estuvieran viviendo conforme a la voluntad de Dios y siguiendo sus estatutos y sus mandatos. Hay una bendición cumplida, ¿verdad? Haciendo referencia, lo podemos ver en Mateo capítulo 1. En ocasiones no queremos pensar en las genealogías cuando leemos las escrituras, pero esto es imposible poder entender en su totalidad las escrituras si no pensamos en las genealogías. La genealogía de Jesús que hace Mateo es importante por varias razones. Número 1, ubica a Jesús dentro de la historia de Israel, conectándolo con Abraham y con los patriarcas que recibieron promesa del pacto de Dios. Número 2, establece a Jesús como descendiente de David y el heredero legítimo de su trono como rey. Y número 3, organiza las generaciones en 3 grupos de 14 nombres, indicando el tiempo de preparación y espera del Mesías, indicando que el tiempo de preparación y espera del Mesías estaba completo. La genealogía de Mateo resume la historia de la salvación y nos recuerda todo lo que Dios ha hecho para cumplir la promesa de redención. El árbol genealógico del Mesías incluye héroes como Abraham, Ruth, David, Josías, pero también incluye villanos como Atalía y Manases. Dios usó todo tipo de personas y eventos históricos para ocasionar el nacimiento de su Hijo en el tiempo y lugar elegidos. Es muy interesante. Dios usó todo tipo de personas y todo tipo de eventos históricos. Usó gente buena, usó gente no tan buena, gente que perseguía, gente que hacía daño. Vamos a continuar con Melquisedec. Melquisedec es un personaje bastante, ¿verdad? Interesante, y hay distintas corrientes que relacionan a Melquisedec como el mismo Dios, pero no vamos a entrar ahora en eso. En Génesis 14 se presenta a Melquisedec, una figura singular del Antiguo Testamento, un misterioso rey y sacerdote. Lo menciona así como misterioso. Descrito como rey de Salem, estamos hablando de Melquisedec, y sacerdote del Dios Altísimo. Se menciona en Génesis 14, versículo 18, donde dice Dios Altísimo, en hebreo se dice el Yon. Melquisedec significa rey de justicia. Salem, probablemente refiriéndose a la ciudad que se convertiría luego en Jerusalén. Significa paz. Salem significa paz. Y probablemente eso fue lo que después se convirtió en Jerusalén. Melquisedec proporcionó generosamente vino y pan para Abraham. Lo vemos en el versículo 18. Luego lo bendijo. El único Dios verdadero, mostrado su superioridad,
respecto a los muchos dioses falsos de los cananeos. Al reconocer la provisión y la bendición de Dios, Abraham le dijo a Melquisedec: los diezmos de todo, o la 10ª parte de todos los bienes que había recuperado, Abraham se los dio a Melquisedec. De esta manera, Abraham probablemente mostró su confianza en la validez de Melquisedec como sacerdote representante del mismo Dios. El sumo sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículos del 11 al 28. Y comenzamos, ¿verdad? En el versículo 4. Nos dice: considerad pues cuán grande era hablando de Melquisedec. Abraham le dio la 10ª parte del botín de guerra, tal como más tarde se los daría a los sacerdotes levitas. Y Melquisedec bendijo a Abraham, al que tenía las promesas, y sin distinción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Se menciona en los versículos 6 y 7. El autor utiliza el ejemplo de Melquisedec para describir la superioridad de nuestro gran sumo sacerdote. Como Melquisedec, el sacerdocio de Jesús es eterno. Solo Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Al igual que Melquisedec, el sacerdocio de Jesús no se basa en su linaje. Él era parte de la tribu de Judá y llegó a ser sacerdote no por su genealogía, sino según el poder de una vida indestructible. Como Melquisedec, Jesús tiene autoridad para bendecir. Su perfecta justicia significaba que su sacrificio, hecho una vez para siempre, fue suficiente para cubrir el pecado por siempre. Melquisedec bendijo a Abraham, pero en cumplimiento del pacto abrahámico, Jesús bendeciría al mundo entero. Eso hacemos referencia en Génesis capítulo 12, versículo 3, y Romanos 5, versículos 18 y 19. ¿Qué nos dice Dios? Solo Jesús podía quitar el pecado y redimirlos para Dios. Solo Él es el vencedor prometido que triunfó sobre el enemigo, el rey prometido que trajo paz, y el sacerdote prometido que se convirtió en nuestro sacrificio por el pecado una sola vez y para siempre. Dios ha demostrado ser fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Nunca permitamos que nuestra confianza en Él flaquee. Tengamos siempre presente que hemos puesto nuestra fe en Jesús, quien puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No permitan que vengan serpientes a alejarlo a usted del camino del Señor. No permita que vengan serpientes. ¿Y quién puede ser serpiente? Cualquier persona, cualquier cosa que se preste, que el enemigo utilice para crear duda